El problema 1, parte A, me dan alfa un real y me dice que considere los siguientes subespacios vectoriales de R3, U, que es el generado por el siguiente conjunto de vectores, 0, 1, 1, 1, 0, 2 y menos 2, 3, menos 1, y W, que es el conjunto generado por los vectores 1, 1, 3 y menos 1, 4, alfa. Entonces la primera parte me dicen que determine la dimensión de U, entonces para ello hay que determinar una base, es decir, un conjunto de vectores que genere U, pero que no solamente lo genere, sino que sea linealmente independiente. Entonces tenemos que U está dado en forma del generado de estos vectores, pero no sabemos en principio si estos vectores son linealmente independientes. Entonces fijémonos que el primer vector tiene su primera coordenada 0 y las otras dos no nulas, y el segundo vector tiene la segunda coordenada 0 y sus otras dos no nulas. Pero si se fijan, el tercer vector, todas sus coordenadas son no nulas. Entonces, si se fijan, como este es 0, entonces si yo quisiera escribir el tercer vector, menos 2, 3, menos 1, como suma de estos otros dos, ¿cómo lo podría hacer? Si se fijan, como este es 0, entonces queda libre para yo determinar cuánto tiene que ser el coeficiente que tiene que multiplicar este vector para que me dé menos 2. Entonces, ¿cuánto sería eso? Sería el escalar menos 2. Y ahora, como la segunda coordenada este es 0 y el de otro es 1, entonces me está diciendo por cuánto tengo que multiplicar para que la suma de estos dos vectores me dé la segunda componente del tercer vector. Sería 3, porque me queda 3 por 1 más 0. Pero si se fijan, también se cumple que la tercera coordenada va a ser suma de estos otros dos vectores, porque me va a quedar 3 por 1, 3, más menos 2 por 2, que es menos 4, y menos 4 más 3 es menos 1. Es decir, justamente yo tengo que el tercer vector se escribe como combinación lineal de los otros dos vectores. Es decir, eso implica que este conjunto de vectores en principio era linealmente dependiente. Pero la segunda, que es más interesante, es que y es que este tercer vector entonces pertenece al generado por estos otros dos vectores. Entonces veamos que estos otros dos vectores son linealmente independientes. Entonces de esta forma U se va a escribir como el generado de 0, 1, 1 y 1, 0, 2. Ahora veamos que estos dos vectores son linealmente independientes. Es decir, sea una combinación lineal nula entre estos dos vectores, es decir, un lambda 1 por 0, 1, 1 más un lambda 2, 1, 0, 2 igual al vector nulo. Pero si se fijan, esto de acá va a ser equivalente a escribir lambda 1, lambda 2 y lambda 1 más 2 lambda 2 igual al vector nulo. Pero si se fijan, de la primera ecuación yo ya obtengo que lambda 1 es 0 y de la segunda ecuación yo tengo que lambda 2 es 0. Es decir, partir de una combinación lineal nula de estos dos vectores y llegué a que la única posible es la combinación trivial, es decir, que los escalares sean 0. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que este conjunto de vectores 0, 1, 1 y 1, 0, 2 es linealmente independiente. Y como es un conjunto que genera U, entonces va a implicar más aún, y es que va a ser base, va a implicar que es base de U justamente porque aparte de ser LI, este conjunto de vectores genera U. Entonces concluimos que la dimensión de U es justamente 2. Entonces la parte 2 me dice, determine para qué valores de alfa se tiene que U es igual a W, donde U es el generado por este conjunto de vectores que ya vimos que era una base para U, que son 0, 1, 1 y 1, 0, 2, y W, que es el conjunto de vectores formados por 1, 1, 3 y menos 1, 4 alfa. Entonces uno podría empezar a ver como qué tipo de relación hay entre el conjunto de vectores de U y el conjunto de vectores de W. Entonces, claro, queremos determinar alfa de tal forma que estos dos conjuntos sean iguales. Pero lo primero, notar que aquí tenemos el vector 1, 1, 3 y aquí tenemos el vector 0, 1, 1 y 1, 0, 2. Pero de forma natural nos damos cuenta de que si yo sumo estos dos vectores, eso me entrega justamente 1, 1, 3, que es justamente el vector de acá. Es decir, uno de los vectores de W, entonces va a pertenecer al generado por estos dos vectores, que es
U. Entonces veamos que para qué valores de alfa yo voy a tener que este subespacio vectorial W va a estar contenido en U. Y para eso basta solamente ver para qué valores de alfa el conjunto formado por 1, 1, 3 y menos 1, 4 alfa va a estar contenido en U. ¿Y eso por qué? Porque acuérdense que el generado de un conjunto de vectores es el menor subespacio vectorial que contiene ese conjunto de vectores. Entonces, como ya sabemos que U es un subespacio vectorial, entonces si U contiene a este conjunto de vectores, entonces, y con U un subespacio vectorial, entonces va a contener al generado por ese conjunto de vectores. Y esto justamente es W, es decir, obtendríamos que W está contenido en U. Entonces, dado que ya tenemos que 1, 1, 3, ese vector que es parte de W, ya está en U, que es el generado por estos dos vectores. Veamos para qué valores de alfa el otro vector de W, que es menos 1, 4 alfa, o sea, el otro de los vectores que genera W, está contenido en U, que justamente es generado por estos dos vectores, que serían 0, 1, 1 y 1, 0, 2. Entonces, sean lambda 1, lambda 2 en R, que serían los escalares tales que menos 1, 4 alfa, se escriben como combinación lineal de estos vectores 0, 1, 1 y 1, 0, 2. Entonces esto va a ser equivalente a decir que menos 1, 4 alfa, ese vector, va a ser, si fijan, esto está por 0, entonces me va a quedar lambda 2. Lambda 2, aquí el segundo es 0, pero el primero es 1, entonces me va a quedar lambda 1 en la segunda componente. Y ya en la tercera me va a quedar lambda 1 más 2 lambda 2. Entonces esto va a implicar, o va a ser equivalente a decir que lambda 2 es menos 1. Se me entrega al tiro un valor para lambda 2. Ahora un valor para lambda 1 va a ser 4. Luego el valor de alfa para que esto ocurra, es decir, que este vector esté en U, o sea, está en el generado por estos dos vectores, 0, 1, 1 y 1, 0, 2, es que valga lambda 1 más 2 lambda 2 y lambda 1 vale 4 y lambda 2 vale menos 1, es decir, esto va a ser más menos 2 y eso justamente es 2. Es decir, para que por lo menos este vector menos 1, 4 alfa esté en U, o sea, si imponemos eso, el valor de alfa debe ser por lo menos 2. Entonces con esto, ¿qué es lo que obtenemos? Como el otro vector, que era 1, 1, 3, ya se encontraba en U, entonces lo que obtenemos justamente que el conjunto que contiene a 1, 1, 3 y a menos 1, 4 alfa está contenido en U, con U un subespacio vectorial. Entonces lo que obtenemos es que justamente el generado, que justamente W va a estar contenido en U. Entonces uno podría pensar, bueno, con eso tendríamos una de las inclusiones y habría que probar la otra. Y probar la otra sería hacer como lo mismo, pero recordamos la siguiente propiedad, y es que si yo tengo como esto un subespacio vectorial contenido en otro, si además yo tengo de que la dimensión de este subespacio es igual a la dimensión de U, porque en principio como W está contenido en U, yo tengo que la dimensión de W es menor o igual que la dimensión de U, con W y U es subespacios vectoriales. Entonces si llegase a demostrar que la dimensión de W es igual a la dimensión de U, que por la parte anterior ya vimos que era 2, entonces por una proposición que aparece en su apunte, o que dieron haber visto en cátedra, entonces los conjuntos son iguales, que es lo que queremos demostrar. Entonces para eso basta solamente ver que la dimensión de W es igual a 2. Pero W por definición es justamente el generado por el vector 1, 1, 3 y menos 1, 4. Y ahora reemplazamos el alfa. Bueno, aquí alfa tiene que ser 2 para que esto ocurra. Veamos que este conjunto de vectores es linealmente independiente.
Ya, entonces veamos que 1, 1, 3 y menos 1, 4, 2. Ese conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces para eso tomamos una combinación lineal nula de estos vectores y nos gustaría ver entonces que sus escalares son 0, es decir que la única combinación lineal nula es la trivial. Ya, entonces esto de acá es equivalente a haber dicho lambda 1 menos lambda 2, lambda 1 más 4 lambda 2 y la tercera es 3 lambda 1 más 4 lambda 2. Bueno, eso de ahí es igual al vector nulo. Entonces si nos fijamos vamos a tener tres ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Entonces basta con que usemos dos de ellas para ver si podemos determinar lambda 1 y lambda 2. Entonces de la primera lo que yo obtengo es que lambda 1 menos lambda 2 es 0. Entonces implica de inmediato que lambda 1 es igual a lambda 2. Entonces si yo reemplazo eso, digamos en la ecuación 2, ¿qué es lo que yo obtengo? Obtengo que lambda 1 más 4 lambda 2 más 4 lambda 2, que en este caso sería lambda 1 si estoy reemplazando, es 0. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que 5 lambda 1 es 0. Y eso implicaría que lambda 1 es 0. Y como lambda 1 igual a lambda 2, eso implicaría también que lambda 2 es 0. Entonces, finalmente, lambda 1 igual lambda 2 igual 0. Y luego, justamente, eso implicaría de que este conjunto es SLI. Entonces, como SLI y W justamente es el generado por esos dos vectores, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que la dimensión de W es igual a 2, pero eso es igual a la dimensión de U, y W está contenido de U con ambos subespacios vectoriales. Entonces, por lo que habíamos dicho antes, obtenemos que W es igual a U, que era lo que queríamos ver. Es decir, el valor de alfa tiene que ser 2, justamente para que, aparte de que W esté contenido en U, vamos a obtener que el conjunto que va a generar va a ser LI, con lo que obtenemos una base que tiene cardinalidad 2, es decir, la dimensión de W es 2, con lo cual obtenemos la igualdad de estos dos subespacios vectoriales. Ya, entonces, la parte B me dicen que considere A la siguiente matriz de 4×4, que está dada por las columnas 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0 y 0, 0, menos 1, 1. Y claro, me dicen que considere el kernel de A, que son justamente los vectores en R4, tal que el sistema A por X es igual a 0, es decir, hay que resolver este sistema homogéneo. Imagen de A, que va a estar dado por el generado por las columnas de A. Esta es la notación que dejo, claro, que dejo correr los índices de las filas y fijo solamente la columna con I entre, bueno, esto es notación, esto significa que con I entre 1 y 4, que son las 4 columnas que tiene mi matriz. Entonces me dicen que encuentre las bases del kernel de A, este conjunto de imagen de A. Ya, entonces primero vamos a ver el kernel de A. Entonces, como queremos resolver el sistema homogéneo, vamos a considerar la matriz aumentada A, ese vector nulo, y eso va a ser igual a... Ya, entonces obtenemos la matriz A aumentada con lado derecho igual a 0. Entonces queremos pivotear esta matriz. Es decir, queremos formar una suerte de matriz triangular superior, donde las filas con ceros van al final. Y si nos fijamos, tenemos, claro, parte justamente con algo distinto a esa de la primera fila. Y si nos fijamos, la última fila tiene también un elemento distinto de 0. Entonces lo queremos de cierta forma eliminar. Entonces si nos damos cuenta que tenemos un 1, que tenemos menos 1, entonces lo natural sería que la fila 4, que es esta de acá, queramos sumarle la fila 1 para que quede 0. Entonces la operación elemental que vamos a hacer, por lo tanto, la operación elemental que vamos a hacer va a ser que a la fila 4 voy a considerar la fila 4 original y le voy a sumar la fila 1. Entonces de esa forma me va a quedar
Entonces, claro, como dije, si le voy a sumar, entonces me va a quedar 0 acá. Como este ni es 0, va a quedar menos 1 acá, va a quedar 0. Y va a quedar este 1 que está acá porque se suma con un 0 de arriba. Entonces, ahora, como esto está con puros ceros, me preocupo que debajo de este 1 queden puros ceros. Entonces, en la fila 4 de nuevo, yo voy a tener que aquí tengo un menos 1, entonces quiero que sea 0. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Esta fila, la fila 2. Y se la voy a sumar a la fila 4. Es decir, voy a considerar la operación elemental que a la fila 4 que tengo originalmente le voy a sumar la fila 2 y voy a actualizar mi fila 4 con esta operación que está acá. Es decir, me va a quedar la matriz. Entonces, claro, dije que iba a sumar, entonces 1 más menos 1 me va a quedar 0. Menos 1, 0 va a ser menos 1. Y me va a quedar 1 acá. Ahora, a esta matriz de acá, claro, si se fijan ya está formando una suerte de pivote. Entonces este es mi nuevo pivote, la fila 3. Entonces quiero que debajo de este 1 haya un 0. Entonces tengo un menos 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La fila 3 lo voy a sumar a la fila 4. Entonces me va a quedar que a la fila 4 ahora le voy a sumar la fila 3. Entonces me va a quedar... Claro, entonces si sumo aquí me van a quedar puros ceros. Con lo que obtenemos el sistema equivalente de la matriz aumentada a tilde. Bueno, aquí pondría 0 tilde, pero el mismo vector nulo. Y si nos fijamos por fila, entonces si nos fijamos en la fila 4, como es un vector de puros ceros, lo que yo voy a obtener va a ser 0 por x1, más 0 por x2, más 0 por x3, más 0 por x4 igual a 0. Entonces me van a quedar que todas las variables son libres. Porque para cualquier valor de x1 por 0 va a ser 0, lo mismo con x2 va a ser 0, con x3 igual a 0, con x4 igual a 0. Entonces para cualquier valor de x1, x2, x3 y x4 en R, yo voy a satisfacer la ecuación que me da la fila 4 de este sistema. Ahora, si yo miro la fila 3 va a ser 0 por x1, más 0 por x2, más, y aquí cambia un poco, la tercera coordenada va a ser 1 por x3, más, y la cuarta coordenada me va a entregar 1 por x4, que va a ser menos x4. Es igual a 0. Entonces, si se fijan, me va a entregar que x3 es igual a x4, pero además me va a entregar que x1 y x2 son libres, y también voy a quedar libre cualquiera de estas dos variables, digamos x3 o x4. Ya, ahora veamos la... Bueno, esa era la fila 3, veamos la fila 2. La fila 2 va a ser 0 por x1, más x2, ¿se fijan? Menos x3, más 0 por x4, igual a 0. Entonces 0 por x4 siempre es 0. Entonces me va a quedar que x2 es igual a x3, x2 igual a x3 igual a x4, y x1 va a ser libre. Bueno, aparte de que x4 ya era libre. Entonces, además, claro, va a tener 0 por x1, entonces no va a afectar mucho la ecuación. Entonces x1 también queda libre. Y finalmente, por la fila 1, en la fila 1, si se fijan, si recuerdan, la fila 1 tiene 1 menos 1 y el resto puros ceros. Entonces me va a quedar que esto es x1 menos x2 más el resto que ya en verdad ya no son libres. Entonces me va a quedar justamente x1 igual a x2. Y bueno, esto a su vez es igual a x3 igual a x4. Y habíamos dicho que x4 era libre. Entonces x1 no es nada libre, sino que es igual a x4, donde esa va a ser nuestra variable libre. Por ende, ¿qué es lo que obtuvimos? Como ax igual a 0, ese sistema es equivalente a que estuvimos hablando a tilde de x igual a 0. Entonces lo que tenemos es que el kernel de A va a ser igual al kernel de A tilde. Y el kernel de A tilde, que lo que vimos es equivalente a haber resuelto este sistema, que en verdad me entrega infinitas soluciones, porque x4 es libre. Entonces va a ser lo mismo que el siguiente sistema. O sea que el siguiente conjunto de los x1, x2, x3 y x4, tal es que el x4 es libre. Y depende, son todas iguales. Y x4
es libre. Es decir, son todos los vectores X tales que son una ponderación del vector 1, 1, 1, 1. Es decir, es el generado del conjunto de vectores que en verdad es un solo vector, que es 1, 1, 1. Y como un solo vector, el conjunto de un solo vector siempre es linealmente independiente. Lo que obtenemos entonces es que la base de este subespacio kernel de A justamente el conjunto 1, 1, 1 que el que está acá. Entonces esa sería la base del kernel de A. Ya, entonces ahora vamos a las columnas de A. Ahora vemos una base para el conjunto imagen de A, que es justamente el generado por las columnas de A. Entonces las columnas de A, si recuerdan cómo era eso. Ya, entonces queremos ver una base de esto, es decir, queremos ver un conjunto de vectores que genere A y sea linealmente independiente. Entonces lo que tenemos es que por definición el conjunto imagen de A está dado por el generado por este conjunto de vectores, pero lo que no sabemos es si este conjunto de vectores es linealmente independiente o no, para decir que fuera base. Entonces notemos, entonces este es el truco para ver si realmente es independiente o no, es que si se fijan en este conjunto de vectores, el único que tiene, por ejemplo, tenemos este vector de acá, menos 1, 1, 0, 0. Si se fijan, es el único que comparte primera coordenada no nula con este que está acá. Y a su vez, este vector que está acá es el único que comparte coordenada no nula con este que está acá. Entonces como que esto me está dando a entender que este vector se escribiría como combinación lineal de por lo menos de este y de este. Pero si se fijan, el problema es que tienen un 1 en su segunda coordenada y este de acá tiene un menos 1 en su tercera coordenada y el primer vector tiene ceros en su segunda y tercera coordenada. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Bueno, también tendría que entrar en juego este tercer vector para decir que el primero es combinación lineal de estos tres. Entonces notemos que el primer vector que define de la columna de A, como habíamos dicho, se puede escribir como combinación lineal de este, o sea, la primera coordenada de este se puede escribir como combinación lineal de la primera coordenada de este vector. Sería menos 1, 1, 0, 0. Pero claro, menos 1 no es igual a 1, entonces vamos a ponerle un menos afuera para aclarar eso. Y análogamente, la última coordenada se ve como combinación lineal de la última coordenada de este vector. Es decir, 0, 0, menos 1, 1. Entonces, para que sea justamente menos 1, entonces hay que anteponer un menos. Entonces, si nos fijamos, cuando sumemos esto, nos va a quedar menos 1 más 1. Entonces, ¿cómo arreglamos eso con este tercer vector? Que no va a influir en la primera y la última coordenada porque tiene ceros en su primera y última coordenada. Entonces va a ser 0, menos 1, 1, 0. Entonces, si se fijan, cuando sumamos menos 1, claro, va a quedar menos 2 en la primera coordenada, o sea, la segunda coordenada, y queremos que sea 0. Entonces lo arreglamos con un menos, y con ese menos va a quedar justamente menos 1 más, o sea, menos 1, que es más 1. Entonces va a quedar 0 la segunda coordenada, y la tercera coordenada va a quedar más 1 menos 1, que va a ser 0 en la segunda coordenada. Es decir, tenemos que 1, 0, 0, menos 1 es combinación lineal de esos tres vectores, es decir, pertenece al generado. Entonces pertenece al generado por el conjunto del resto de los vectores, es decir, de este vector y este otro vector. Como tenemos que este vector está en el generado de estos tres vectores, y este vector participa en el generado del conjunto imagen de A, entonces tenemos que imagen de A va a ser el generado por estos tres vectores. Ya, entonces obtenemos que el conjunto imagen de A es justamente el generado por estos tres vectores. Entonces veamos si estos tres vectores forman un conjunto linealmente independiente, es decir, nos damos una combinación lineal nula a estos tres vectores y queremos ver que la única combinación lineal que hace eso es la trivial, es decir, que estos tres escalares sean ceros. Ya, entonces para eso procedemos a escribir. Entonces esto equivalente, como estas dos son ceros en su primera coordenada, me va a quedar menos lambda 1. Entonces en la segunda coordenada me va a quedar lambda 1 menos lambda 3. Después en la tercera coordenada me va a quedar lambda 2
o sea, menos lambda 2 más lambda 3. Y si se fijan, tanto el único que tiene coordenada no nula, en la última coordenada es este vector, los otros son 0, entonces me va a quedar lambda 2, su cuarta coordenada, y eso es igual al vector 0, 0, 0, 0. Entonces si nos fijamos en la primera igualdad vectorial de esto, nos va a entregar que lambda 1 es 0, y la última ecuación nos va a entregar que lambda 2 es 0. Y ahora bien, esta ecuación de acá nos va a entregar que lambda 3 es igual a lambda 1, que es 0, y veamos si es compatible con la tercera ecuación. La tercera ecuación voy a obtener que menos lambda 2 más lambda 3 es igual a 0, y como lambda 2 es 0 y lambda 3 es 0, se cumple. Entonces, claro, la igualdad de vectores está bien. Y justamente la única que cumple esto, la única que cumple que para combinación de lambda 1, lambda 2 y lambda 3 se tenga esto, es decir, que yo tengo una combinación lineal nula de estos tres vectores, es que todos sus escalares sean ceros. Es decir, que lo que concluimos, que lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son ceros, es decir, ¿qué me va a implicar esto? Me va a implicar que justamente el conjunto de vectores que yo estaba viendo, justamente es linealmente independiente, y como generan el conjunto imagen de A y aparte generan el conjunto imagen de la matriz A, ¿qué es lo que obtenemos finalmente? Que justamente eso va a implicar que es una base del conjunto imagen de A. Sí, entonces una observación, en la parte anterior habíamos obtenido que el kernel, bueno, entonces con esto encontramos las bases tanto del kernel de A como del conjunto imagen de la matriz A.